Esta mañana. Jueces, el libro de Jueces, capítulo 9. Más bien no estamos yendo capítulo por capítulo, más bien estamos yendo juez por juez. Porque el próximo domingo nuestro hermano Aitor va a tocar 3 capítulos sobre el hombre que se llama ¿qué? Jefe. O jefe. A ver, ¿dónde se dice? Jefe. Acento al final. Jefe. Entonces, por eso estamos tocando más bien hombres y lo que pasó durante ese tiempo de su estadía como juez. Sabemos que Israel, como vimos esta mañana en la primera hora, salió de Egipto y estamos en Deuteronomio para tocar más de este libro el próximo domingo en la primera hora. Y luego vamos a entrar en el libro de Josué, entrando y conquistando la tierra prometida. Pero después, como pasa en la vida de todos nosotros, murió Josué. Y como vimos en el principio, en el libro de Jueces, Israel comenzó a salir, a apartarse de todo lo que habían escuchado en Deuteronomio y lo que habían visto en cuanto a la victoria al entrar en la tierra prometida. Y hemos visto Gedeón, este juez, desde capítulo 6, haciendo un recordatorio. Dios llamó a Gedeón y él estaba muy contento por haber sido llamado y elegido, ¿verdad? No. Tenía muchas dudas. ¿A mí? ¿Soy el menor de una tribu de poca importancia? ¿Y dónde está nuestro Dios? Él no puede vernos así, sin Gedeón ver el mismo pecado de su propio país. Y así deben ser nuestras oraciones. Espero que estáis orando por vuestros países. He estado por un tiempo en Estados Unidos. He estado un tiempo en Venezuela. He estado aquí algunos años también. Yo oro por esos países. Y es necesario que estemos al tanto y orar por nuestros países, pidiendo perdón y pidiendo la misericordia y la gracia de Dios sobre sus habitantes. Y aquí encontramos Gedeón haciendo la derrota a los madianitas en capítulo 7. Y luego vimos el domingo antepasado, porque el domingo pasado celebramos el Día de la Madre, aunque me parece más celebración hoy que el domingo pasado, pero da igual, menos flores hoy día. Pero igual, saludos y besos y cosas así. Y es el mes de la madre, ¿verdad? M, mayo, M, madre, va bien. No sirve en inglés, pero sirve en castellano. Ah, sí, también sí. Se me olvidó mi propio idioma. Mayo, sí, sirve también. Muy bien. Gedeón captura capítulo 8. Y para recordarnos de lo que había pasado, porque han pasado 2 semanas, es interesante ver lo que encontramos en los versículos 33 al 35. Nosotros sabemos muy bien, antes de entrar en eso, la regla de oro, ¿verdad? ¿Hemos escuchado eso? En cuanto a lo que debemos hacer con otros, lo que queremos que ellos hagan con nosotros mismos, ¿verdad? Esa idea
se encuentra en Mateo 7, 12 y 6, Lucas 6, 27 al 30. Y es lo que vamos a estar viendo algo semejante aquí en este capítulo 9, en cuanto a la persona de Abimelech. Es interesante sobre ese tema, la regla de oro, porque otros lo llaman otras cosas, hasta que encontré un comentarista que dijo que ese dicho más bien es una regla de plata, no de oro. Y él dijo la razón por qué, hasta que llegó a la regla de ¿cómo se llama el otro? Bronce, plata, oro y uno más encima. Sí, eso, algo así, se me olvidó ya. Diciendo que hay algo aún mejor, ¿verdad? Es en cuanto a nuestro bienestar con otros, nuestro amor por otros, como Dios nos amó a nosotros. Las peleas y ataques que vienen de afuera o de fuera, esos normalmente nos unen, pero los que surgen de adentro tienen el fin o propósito de dividir, y esta idea es lo que también se encuentra aquí en capítulo 9. Como un impulso para entrar en capítulo 9, vamos a estar leyendo capítulo 8, versículos 33 a 35. Aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal Berí. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Ni se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboam, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Padre Santo, gracias por la palabra tuya. Es la única cosa que puede cambiarnos. Es la única cosa que puede redimir y ponernos en una buena comunión contigo. Es la única cosa que puede darnos fe, porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra tuya. Entonces ayúdenos a prestar mucha atención, oír lo que tú quieres decirnos en esta mañana. En Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces, primeramente, para entrar en capítulo 9, vamos a ver el peligro de olvidar, lo que significa no estar recordando, trayendo a la memoria. Por eso también tenemos la cena del Señor, ¿verdad? Para traer a la memoria el sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Es muy importante eso, que tiene que ver con la comunión nuestra con Dios y la comunión entre nosotros mismos. Pero encontramos aquí en versículo 34, capítulo 8, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios. Se olvidaron de su Dios. La frase no se acordaron de su Dios no tiene que ver con la ignorancia, más bien la idea significa lo que sabían de Jehová su Dios no tenía ninguna influencia en su vida o control sobre su vida. Y es por eso tenemos que ver nosotros también. Al estar aquí es importante. Pero aquí es solamente para recibir y luego poner en práctica. Para que no seamos, ¿qué dijo Santiago? Oidores solamente, olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Es la única cosa que puede impactar la sociedad. Nosotros mismos, siendo la palabra de Dios con patas, caminando por las calles, caminando, y la gente viendo, hay
hay algo distinto, algo diferente, algo no me cuadra. Es una persona distinta, porque la palabra de Dios está actuando y estamos dejando ser guiados por la palabra de Dios. El pueblo podía responder preguntas sobre su Dios, pero su conocimiento no tuvo ningún efecto en su comportamiento. ¿Eres tú así esta mañana? ¿Soy así también? De vez en cuando leo la palabra de Dios, he cumplido con mi lectura, pero no estoy comportándome como debo, según la palabra de Dios. Es lo que las familias necesitan, es lo que la sociedad necesita y es lo que la iglesia necesita. Que haya un pueblo de Dios comportándose según la palabra de Dios. Que no seamos inteligentes de la palabra de Dios y no cambiar nada en nuestro comportamiento. Número 2, se olvidaron de Gedeón. Versículo 35, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboam, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho. La ingratitud es un aspecto dañino. La gratitud es lo que necesitamos ejercer. ¿Sabe cuál fue la razón por qué la gente se apartó de Dios en Romanos capítulo 1 y recibió la condenación de Dios? Pues habiendo conocido a Dios, capítulo 1, versículo 21, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido por no darle las gracias. Esa idea también que vamos a ver más adelante, capítulo 9, versículos 16 y 20, 23 y 24, 56 y 57. Está ahí, ¿no? No está ahí, perdón. Que vamos a estar viendo eso más adelante. Mira lo que Dios ha dicho, cómo debemos comportarnos con los que Él ha puesto en autoridad de la iglesia. Ahí en 1 a los Tesalonicenses, capítulo 5, 12 y 13, hay que recordar, traer a la memoria. Y voy a dar lectura, aunque el mensaje, el estudio esta mañana es un poco largo, pero quiero leer eso para nuestro bien. ¿Qué dije yo? 1 Tesalonicenses 5. Sí. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También lo que hemos estudiado en Hebreos, los miércoles, en el culto de oración, hemos tocado eso, líderes o pastores, los encargados, capítulo 13, Hebreos 13, 7 y 17, acordados de vuestros pastores, líderes encargados, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Son perfectos? No. Necesitan mucho vuestro apoyo en oración. 17. Obedecer a vuestros pastores, líderes, encargados, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Un pueblo que se olvidaron de su libertador. Nos es fácil olvidar, ¿verdad? En parte por eso hay estatuas hoy en día. En Venezuela hay una estatua grande de ¿quién? Simón Bolívar.
Y en otros países también existen cosas así. En una ermita, casi ermita, porque es una iglesia muy pequeña, hay una estatua en Italia, no recuerdo el escultor, de Moisés. ¿De quién? Miguel Ángel, sí. Es inmensa la estatua. Fue hecho a su parecer, ¿verdad? Con músculos por donde sea, por todos lados. Pero es para recordarnos. Y así ellos se olvidaron. A mí me encanta lo que un autor dijo. Cuando ignoramos, ahí está, cuando ignoramos los instrumentos, personas, circunstancias, situaciones, cuando ignoramos los instrumentos de la gracia de Dios, degradamos el dador de esa gracia. Menospreciamos lo que Dios está usando en nuestras vidas. Debemos siempre traer a la memoria. La iglesia donde yo estaba pastoreando por un tiempo en Atuqueca cumplieron sus 25 años. Y vino el fundador de la iglesia de Estados Unidos para estar con ellos en esa fecha. Me invitaron a mí, pero no podía en ese momento porque recién salimos de Israel, estuvimos aquí de nuevo en España. Y ellos recordaron y tuvieron un buen tiempo trayendo a la memoria todas las luchas que tuvieron, no solamente en adquirir un local, no solamente en preparar el local, pero también las luchas con los vecinos de ese apartamento, de ese bloque. Quejas. ¿Por qué estás cantando a esa hora de las 11 de la mañana? 11 de la mañana, no es tiempo para la merienda, el almuerzo, pero quejas. Llegó varias veces la policía para cumplir con la queja de un vecino. Es bueno traer a la memoria, no olvidar todo lo que hemos y estamos soportando. Yo no digo sufriendo. ¿Alguien está aquí sufriendo por una silla dura? Ah, ella está en un cojín aquí. Se quedó ahí. Hay mejores sillas allá, si no las has visto. Sí. Pero no estamos sufriendo. Un poco incómodo. Pero hay que traer a la memoria cuando vamos a celebrar ese día en el año, el aniversario de la iglesia. Debemos traer todas esas cosas a la memoria y dar gracias a Dios por su fidelidad para con nosotros. Muy bien, capítulo 9 ahora. Versículo 1. Abimelech, hijo de Jerobaal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo, voy a leer hasta el versículo 6, yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobaal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oído de todos los de Siquem todas estas palabras. Y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían, vuestro hermano es. Y le dijeron, y le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal Berith, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jeroboam, 70 varones sobre una misma piedra. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jeroboam, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo y fueron
y eligieron a Abimelech por rey cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. Aquí estamos. ¿Eso tiene para apuntar? Ahí está. ¿Dónde está? Ahí está. Aquí está. Ahí está. Aquí no está. Siquem. La punta roja ahí. Casi a la mitad del país, ¿no? Dice ahí en versículo 1, Abimelech, hijo de Jeroboam, fue a Siquem. ¿Dónde estaba él antes? Es posible que fue donde, versículo 32 dice, murió Gedeón, 8:32, Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abieteritas. Es posible que estaba ahí, pero se fue donde él nació, donde estaba su madre, tratando de ponerse delante de todos, diciendo, yo merezco ser rey. El problema de lo que encontramos aquí, sí, encontramos el peligro de liderazgo. El problema comienza con el pecado de Gedeón en Siquem con su concubina. Ya a través de varias mujeres, esposas, Gedeón, versículo 30, tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. No estaba satisfecho con eso. No estaba contento con eso. Pero encontramos en versículos 1 al 6 lo que hemos leído ya. El complot y matanza de Abimelech contra sus hermanos. La importancia de Siquem. Espero que habéis leído ese artículo que colgué, puse en el grupo, porque habla de la importancia. No tengo tiempo esta mañana para sacar algunas ideas y resaltar algunas verdades de ese pueblo tan importante, pero comentó también con quién, con Abraham y otros también en el camino. Está en vuestro móvil para leerlo en la tarde si quieres. Pero encontramos una frase sobre una misma piedra. Habla de una matanza, un asesinato en masa, en un lugar específico, en el lugar o región de la casa de Jeroboam en Ofra. No es que todo el mundo fue matado sobre una misma piedra, es un dicho. Pero esa palabra va a ser muy importante a finalizar el capítulo. En los versículos 7 al 15 encontramos el cuento o fábula de Jotam. Muy interesante, eso vamos a leerlo. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, porque Sequim está ahí en un valle, entre este monte y otro monte, Gerizim, y alzando su voz, clamó y les dijo, oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, ¿he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra Dios y los hombres, para ir a ser grandes sobre los árboles? Nosotros sabemos o debemos saber la importancia del olivo y el aceite de olivo en la adoración a Dios en el Antiguo Testamento y para el bienestar también hasta Santiago, ¿verdad? En cuanto a la salud. Es un producto sumamente importante en la vida de Israel, de los judíos. Y los árboles comenzó con ese producto, con ese árbol muy importante. Vamos a tener un árbol muy importante a gobernar sobre nosotros. Pero un olivo es más alto que los árboles, ¿cómo es? Cedros. No.
más abajo y nota cómo va bajando los árboles en cuanto a la importancia de cosas y estatura. Versículo 10. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego a los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió: ¿he de dejar mi mosto que alegre a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: andas tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra. ¡Qué tontería! Árboles, ¿qué sombra da la zarza? Y si no salga fuego de la zarza y devore a los cedros de Líbano. Aquí encontramos lo que dice ahí también, lo que hemos mencionado sobre Siquem. Pero lo que encontramos en ese cuento, la fábula de Jotam, el clima de los versículos 14 y 15 nos muestra la insensatez de los cedros y la inutilidad de la zarza, resaltando la inutilidad del carácter de Abimelech y sus seguidores. ¿Cómo es posible que un pueblo pueda elegir un hombre como Abimelech? Lo que Jotam está diciendo. ¿Hasta qué punto ha descendido, ha ido abajo para pensar que ese hombre, Abimelech, puede reinar? Y encontramos el comentario sobre el cuento, versículos 16 al 21. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis, Jotam sigue hablando, procedido en hacer rey a Abimelech, y si habéis actuado bien con Jeroboam y con su casa, y le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para libraros de mano de Madián, y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre, y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem, Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jeroboam y con su casa, que gocéis de Abimelech, y el goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelech y consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem, de la casa de Milo, que consuma a Abimelech. Casi una profecía de lo que va a pasar a Abimelech. Jotam nos ha dado una buena instrucción para saber cómo elegir los siervos líderes en la iglesia. La iglesia debe mirar bien y seguir las instrucciones de la palabra de Dios para los que la guiarán. No elegir candidatos por su apariencia, no por su conocimiento, no porque os cae bien, ni porque tienen una buena elocuencia. Bueno, ya un gringo no sirve ahí. Dios nos ha dado, ¿verdad? Amén. Dios nos ha dado en su palabra la lista de características que debe orientar la iglesia en elegir ese siervo líder, ¿verdad? Y ese grupo de hermanos, esa iglesia, debéis estar orando así: Señor, guárdanos de ser tontos como la zarza, o como los cedros más bien. Los cedros en elegir una zarza para guiarles, para gobernar sobre ellos.
Bueno, encontramos en los otros versículos, mi tiempo se ha acabado, pero voy a seguir. El proceder del juicio. Capítulo 9, versículos 52 a 57. Y no voy a estar leyendo ya todas las porciones. Encontramos en los versículos 22 y 25 la paciencia de Dios. Después de 3 años, después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, Dios le dio a Abimelech oportunidad para arrepentirse. Pero encontramos en el versículo 23 el proceder de Dios. Dios envió un mal espíritu. ¿Habíamos escuchado eso antes de otra persona? Saúl. Dios obra a su manera. A veces, como hemos cantado, en maneras misteriosas. El propósito para que la violencia recayera de nuevo sobre él. Versículo 24. Para que la violencia hacia los 70 hijos de Jeroboam y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech. Y el plan, Dios comienza a inquietar el pueblo contra Abimelech. Versículo 25. Y los de Siquem pusieron las cumbres de los montes acechores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelech. Uy, mala fama para Abimelech. No sabe gobernar, no sabe proteger a su gente. Nos está robando. Bueno, cierra el telón y abrirse en el versículo 26. Tenemos otro actor en el relato. Y Gaal, hijo de Ebed, vino con sus hermanos y se pasaron a Siquem, y los de Siquem pusieron en él su confianza. Interesante el relato, ¿no? Sí. Gaal significa aversión. Y él toma el guión de Abimelech y lo usa en su propia contra. Fue Abimelech que se fue allí para animar a la gente a elegirle como rey. Ahora Gaal va al mismo sitio para poner en duda el reinado de Abimelech y decirles: yo soy la persona que vosotros necesitáis. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Bueno, los de Siquem son muy fluctuantes, ¿no? Primeramente aquí en versículo 3, el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech. Ahora aquí en versículo 26, los de Siquem pusieron en él su confianza. Que no seamos así como seguidores de Cristo. Un momento tras un momento tras otro, que todo el mundo estemos tras Cristo Jesús, la cabeza de la iglesia. Versículo 30-33, el consejo de Zebul, habiendo escuchado lo que Gaal quería hacer, gobernador de la ciudad, Zebul, y él comenzó a avisar a Abimelech: ten cuidado, pon eso, haz eso. Y lo que encontramos en el versículo 30 y 32, levántate, ponte emboscadas. Y Gaal se levantó muy temprano por la mañana, todavía con el sueño en sus ojos, entrando para conquistar, para entrar en Siquem y tomar el mando, pero vio hacia la montaña. Veo árboles como hombres. No veo hombres bajando del monte. Y Zebul dijo: no, son árboles moviendo por el viento. Si habéis leído, sabes de lo que hablo. Porque no tengo tiempo, ya me pasó el tiempo. Por eso os animo a leer antes de venir, porque nos acorta el tiempo. Bueno, entonces sí fue Abimelech con su gente. Y encontramos la derrota, versículo 33, 34, 41, y su compañía en 42 a 52, el enojo y la venganza de Abimelech.
Sí. Le impulsaron a seguir con la destrucción de los habitantes de Siquem, los que votaron a su favor para ser rey. Y tenemos, y con eso voy a quedarme un momento, el triste pero justo fin de Abimelech. Versículo 53. ¿Estáis ahí? Él estaba ahí en Siquem quemando. Ahí esa palabra fuego varias veces que habla de juicio de Dios o el juicio, destrucción y fuego. En el versículo 49 también, y prendieron fuego con ellos a la fortaleza. Después Abimelech se fue a Tebes y puso sitio a Tebes y la tomó, y la ciudad corrió a su torre y todo el mundo arriba, y vino Abimelech 52 a la torre combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer, Día de las Madres, ¿no? No digo madre, pero una mujer. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino. Otra piedra. Y cayó sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí: una mujer me mató. Qué vergüenza. Ya la zarza está llorando. Y su escudero le atravesó y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. Así pagó Dios el mal que hizo contra su padre. Como Jotán declaró en versículo 20, y como la historia nos contó, Abimelech destruyó a Siquem, y los de Siquem, con la ayuda de una mujer de Tebes, destruyeron a Abimelech. Ojo por ojo, diente por diente, piedra por piedra. Iglesia, ten cuidado de las personas y las circunstancias que pueden causar una división. Los ataques desde dentro son más peligrosos que los de afuera. El hombre actúa, pero Dios es soberano y tiene la última palabra. Lo que encontramos, Dios envió un espíritu malo, versículo 23 y 24, y ahora, versículo 56, así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas. Me hace recordar de Gálatas 6, 7 al 10. Según lo que sembramos, es lo que vamos a recoger. Y vino sobre ellos la maldición de Jotán, hijo de Jeroboam. Hermanos, debemos saber que el enemigo es muy astuto. Puede usar un Abimelech, pero es hermano nuestro. ¿Qué malo hay de eso? Ten cuidado, que seamos guiados, dirigidos por lo que nos enseña la palabra de Dios, ¿verdad? En cuanto a la buena marcha de la iglesia. Oremos. Padre Santo, gracias por la palabra tuya, por esa historia.